Muchas gracias. Son algunos de estos los asuntos que trataremos en la tertulia en compañía de 4 periodistas, de Ángela Cañal, de Elena Manzano, de Antonio Avendaño y de Fernando Vicente. Los 4 se incorporarán a la entrevista en tan solo unos minutos, una entrevista que comenzamos ahora con el líder, con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar Por tercera vez o de cuarta, ya dudábamos, ya ¿no? Dudábamos si es la tercera o la cuarta, pero siempre estoy encantado de venir Por cierto, aquí. ¿se siente más cómodo cuando le llaman líder? Bueno, no me gusta precisamente la palabra líder, me parece que somos más bien dirigentes, pero bueno, si es porque con connotaciones positivas sobre reforzamiento de dirigencia, pues nunca está mal. Enseguida vamos a hablar de ello, pero permítame que le plantee 2 o 3 cuestiones de pura y de estricta actualidad. Usted lo acaba de escuchar, una reunión que ha concluido a las 7 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Andalucía, nuevo recorte en las políticas activas de empleo, 28 millones menos, un 9% menos que el año pasado respecto a 2013, pero lo que es más grave, en los 3 últimos años, 3 recortes que nos sitúan de 700 millones a 270 millones en una comunidad con el paro más elevado de España. Esto sí que es un ataque del Partido Popular contra Andalucía, claramente, porque este no es un ataque solo contra el gobierno de Andalucía, este es un ataque contra la gente que está en desempleo. A mí me parece absolutamente escandaloso que sigamos manteniendo la defensa de un plan extraordinario de empleo como se ha aprobado para otras comunidades, que se ha negado en los presupuestos generales del Estado y además en unas condiciones que la reivindicábamos no más, sino igual que comunidades como Extremadura o Canarias, los mismos porcentajes de desempleo, y que además de no aceptar eso en el presupuesto general del Estado, venga ahora en la conferencia sectorial de empleo que se ha celebrado hace apenas una hora y Fátima Báñez, esta ministra onubense, haya hecho otro recorte del 10% en una línea que se acompaña a todas las actuaciones que se tienen en el reparto de las comunidades. Este es el mismo porcentaje que se tuvo en la disminución del reparto de la PAC, de la Política Agraria Común, que no olvidemos, Andalucía ha sido la única comunidad que por culpa del gobierno del Partido Popular se ha bajado también un 10,33% en lo que es los programas de desarrollo rural. No estamos hablando de las ayudas solo, las ayudas directas a los propietarios, que ha bajado el 13%, sino que estamos hablando de los grandes programas de desarrollo rural. Y ahora, con los planes de empleo, siguen la continuación de ese recorte y además sigue la continuación de un recorte que es profundamente injusto por Andalucía y además es un error profundo del Partido Popular, porque así que sepan ellos que nunca los vamos a querer en Andalucía. ¿Se equivoca el Partido Popular, el Gobierno Central del Partido Popular, el Ministerio de Trabajo? Nos ponemos en su situación, en su cabeza, porque todavía tendrán que dar explicaciones sobre este recorte. ¿Se equivocan, insisto, si piensan que el problema del paro en Andalucía es solo de los andaluces? Absolutamente. Es que el problema del paro, esta mañana lo decía en una reflexión, en una conferencia, es algo que trasciende una sola competencia. Tanto las autonómicas como las locales y la del Gobierno del Estado central. Tenemos que abordar una política mucho más amplia con respecto a un problema que no es coyuntural, que es estructural. No olvidemos que incluso en los mejores momentos de Andalucía no se bajaba del 10 del 11%, por tanto estamos hablando de algo estructural que tiene que ser abordado con carácter integral y después vinculado a las políticas europeas. Y me parece no solo un error, es que es de una crueldad que estén permanentemente intentando despreciar a Andalucía, pensando que ahogando al gobierno andaluz, pensando que van a dando menos fondos al gobierno andaluz, van a tener más facultades para llegar al gobierno de la Junta de Andalucía, me parece de una torpeza, de un cortoplacismo y de una crueldad además social que la verdad que el Partido Popular cada vez nos sorprende con sus actuaciones y yo creo que hay que hacer una respuesta bastante contundente contra esta deslealtad, una más, a Andalucía. En el pasado no ha dado réditos, pero no sé si usted cree que la política de tierra quemada puede dar réditos en el futuro. No le va a dar porque nos vamos a encargar de abrir las cortinas y que se sepa quiénes son los responsables de este desmán. A mí me parece de una falta de sensibilidad, de una crueldad y de una lógica de esa obsesión morbosa que tienen con Andalucía, que no aciertan ni atinan nunca y que este intento de golpe a la Junta de Andalucía se la dé realmente a la gente que tiene una expectativa de empleo y que con esta reducción aún más, estamos hablando de casi 500 millones de euros menos que hace 3 años, cuando los porcentajes de paro son mucho más elevados. Crecido exponencialmente. Por tanto, se ha producido una inversión en proporción inversa con respecto al crecimiento de los porcentajes de desempleo, una falta de lealtad institucional que empieza a ser la línea continuada del Partido Popular y nosotros no solo la lamentamos, sino que vamos a salir fuertes contra estas tomas de decisiones tan crueles del Partido Popular y del Gobierno de Madrid. ¿Será una buena oportunidad de exteriorizarlo el próximo 1 de mayo? Yo creo que el 1 de mayo tiene que ser
una razón más para salir a la calle y mostrar nuestra indignación contra esta política de discriminación clara contra Andalucía. Solo una cosa más sobre el paro, señor Maillo. ¿Le preocupa o está satisfecho con lo que se está hablando del empleo, del paro en Europa en la precampaña de las elecciones europeas? A ver, el problema es que... Porque prácticamente no estamos escuchando nada. El problema es que no solo no se escucha nada, sino que ahora mismo, bueno, nosotros desde Izquierda Unida desde luego tenemos una prioridad, que es la que no tiene el Banco Central Europeo, y queremos abordar en el debate europeo el problema del paro por una razón, porque tenemos que abordar un cambio de Europa y un cambio de la regla del juego que condiciona las políticas autonómicas. No hay que olvidar que, y reconocemos que tenemos un esfuerzo de dificultad pedagógica para decirle a la gente lo importante que son estas elecciones. El 80% de los asuntos cotidianos que nos afectan vienen determinados por directiva y normativa europea. Y una de las claves tiene que ser el debate sobre el papel del Banco Central Europeo. Ahora mismo el Banco Central Europeo tiene una prioridad, que es controlar la inflación, pero el problema de Europa no es la inflación. La inflación solamente va a repercutir, va a beneficiar a que la gente, a la renta del capital, que nunca van a perder el valor de sus ahorros. Pero lo importante y lo necesario y lo prioritario en Europa es la creación de empleo. Y tenemos que revertir las prioridades de ese Banco Central a la hora de reinvertir empleo. En Estados Unidos la prioridad de la Reserva Federal Americana es la creación de empleo, y cuando este empieza a subir a un 8 o 9%, empieza la máquina a sacar dinero para ayudar a los estados a reactivar la economía. Ya que me habla usted del Banco Central Europeo, permítame que le pida una matización o una explicación, porque yo no termino de entenderla. Teníamos precisamente el lunes aquí a José María Algora, que es el nuevo presidente de CEPES Andalucía, de la patronal de las cooperativas, y denunciaba una cosa que ya sabíamos, pero que evidentemente pues, estos colectivos ponen el grito en el cielo. El Banco Central Europeo, como usted bien sabe, tiene el precio del dinero al 0,5%, los préstamos... 0,25. 0,25, Es la segunda parte que le iba a comentar al Banco Central Europeo, que hay que debatir, efectivamente. Pero el Banco Central Europeo tiene en su estatuto prohibido prestar directamente dinero a las administraciones públicas, a los estados. Lo presta a los bancos. Lo presta a los bancos al 0,25. Se lo vende al 0,25, y los bancos lo venden a los estados al 4, al 4,5, al 5 o al 6,5, como es el caso del plan de proveedor a los ayuntamientos. ¿Sabes cuánto se ha podido ahorrar el conjunto de administraciones públicas de este país, llamado España, desde 2001 hasta 2012, en el diferencial de los intereses, si se hubiera permitido el préstamo directo a los estados? 141.000 millones de euros. 141.000 millones de euros que van a sostener... Bueno, muchos de los recortes no, por encima de los recortes que se han producido. Estamos hablando de un modelo de Banco Central Europeo que se ha hecho desde la política, desde las decisiones de los estados soberanos, para sostener el sistema financiero y bancario, y por tanto desde la política nosotros queremos reivindicar una modificación de esos estatutos y de esa prioridad del Banco Central Europeo. Usted me ha llevado una variante, yo le voy por la otra variante, porque evidentemente usted dice lo que se podían haber ahorrado las administraciones. Ya le pregunto, lo que se podían haber ahorrado los particulares, porque evidentemente, por ejemplo, en Alemania, nos decía el presidente de CEPE, los préstamos de los bancos están al 2,5%. En España, el grifo de crédito todavía no se ha abierto, pero los pocos que se dan están dándolos al 8 o al 9%, denunciaba el presidente de CEPE. Y además, ¿cómo puede explicarse eso cuando el precio del dinero está al 0,25 al 0,50? Efectivamente, porque además hay un problema, y es que a los autónomos, pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, en muchas ocasiones les piden un préstamo de carácter personal, lo cual es un disparate para reactivar la economía. Y no hay que olvidar que en Andalucía el tejido productivo que crea empleo es la pequeña y mediana empresa, la economía social, cooperativa, economía familiar en general, y los autónomos. Y tenemos que abordar este debate porque hay una modificación en los tipos de cambio que hacen que España sea uno de los países con los intereses bancarios más elevados, ¿no? Permíteme que le pregunte, antes de entrar pues, en la situación de Izquierda Unida, en la crisis de gobierno con el PSOE, sobre dos asuntos de supuesta corrupción. Bueno, quitémoslo lo del supuesto, la macrocausa de los ERES, que está en fase de instrucción, evidentemente, pero sí me gustaría preguntarle por cómo valora usted la instrucción que está haciendo la jueza Mercedes Alaya, sobre todo después de los últimos episodios en los que, le reitero, la audiencia de Sevilla revoca dos nuevas imputaciones de la jueza Alaya. Anticorrupción le pide que despiece y lo eleve al Supremo. Ella sigue preimputando y notificando al Congreso y al Senado y al Parlamento de Andalucía cosas que no están dentro de sus competencias. En fin, ¿cuál es su valoración sobre la instrucción que está haciendo la magistrada? Nosotros, desde Izquierda Unida, con carácter general, siempre decimos que los caminos de la justicia no deben intervenirse desde el punto de vista político, pero sí hacemos una valoración política del caso. A nosotros nos preocupa
nos preocupa mucho que la instrucción siempre esté retrasándose. Nosotros no creemos que la sociedad andaluza, que tiene necesidad de conocer qué ha ocurrido con los ERE, tarde 7, 8, 9 años en saber lo que ha ocurrido. No puede, pues estamos hablando de prácticas que ya están desterradas con el actual gobierno, pero que en el pasado hay muchos elementos de anomalía y de irregularidades. Por tanto, a nosotros nos preocupa la instrucción porque la sociedad andaluza, desde el punto de vista político y social, tiene que saber lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, que haya casi 150 imputados que no han sido llamados para que declaren y, por tanto, desde su declaración se produzca o bien una confirmación de la imputación o un levantamiento de la misma, me parece que no es la instrucción ideal para saber la verdad de este escándalo de corrupción. Y en ese sentido tengo que decir que, por ejemplo, el levantamiento de la imputación pues, es una decisión que entra dentro del ámbito procedimental, que es posible, y una reflexión que obliga a saber cuándo hay que administrar los mecanismos de prudencia a la hora de las condenas previas que se hacen a las personas que son imputadas en un momento y después han sido levantada en su imputación. Valoración sobre el supuesto fraude de los cursos de formación. Le pido que valore en un doble término. Por un lado, la supuesta filtración de un fraude masivo en Andalucía. ¿Cuánto daño ha hecho eso a Andalucía, la imagen nuevamente de Andalucía, que parece que solo hay corruptos? Y lo segundo, usted ha dicho esta mañana en un desayuno que le satisface hasta el momento la actuación de la Junta de Andalucía investigando, y por eso de momento Izquierda Unida no va a pedir o no va a apoyar la comisión de investigación que reclama el Partido Popular y UPyD. Esas dos valoraciones le pido. La primera, nosotros, no es que llame la atención, es que es tan evidente que de pronto se filtre una investigación que no está acabada, que yo creo que las administraciones tienen que ser muy leales en este asunto. Hay una investigación de la UDEF, se está planteando sobre 17 empresas, puede ser un montante en estos momentos de 1.800.000 euros y hay que actuar y en función del informe revisar. Pero en segundo lugar, aparte de eso es llamativo y además el contexto en el que se produce eso es evidente que no es inocente, hay un segundo hecho que nosotros celebramos la diferencia. Aquí se ha pasado de otros gobiernos en la Junta de Andalucía que negaban la mayor ante cualquier episodio de anomalía o presunta corrupción o irregularidades, a un gobierno que investiga detenidamente y con criterio los expedientes que pueden ser objetos de irregularidades. Y nosotros decimos que como Izquierda Unida quiere saber la verdad, porque nosotros lo que queremos es saber la verdad, y la verdad se puede conocer de muchas fórmulas, desde luego, con estas actuaciones nosotros vamos a conocer los informes y las conclusiones que se extraigan. Y sin descartar nada, es evidente que hasta ahora la actuación ha sido correcta. Y además yo celebro que se ha producido, y creo que hay que ponerlo en su sitio y en su justa valoración, el hecho de que con este gobierno, que por cierto es un gobierno que tiene las manos encima de la mesa, que es transparente y que todo este tipo de actuaciones se refieren a gobiernos anteriores, está actuando desde mi punto de vista con diligencia y como hay que actuar. Y en ese sentido también lanzar otra cuestión que a mí me parece importante. En Andalucía tenemos que definir y apostar por el papel de la Cámara de Cuentas como un organismo que mejore su autonomía, aumente su capacidad de fiscalización, como órgano que permita cuando haya detecciones de irregularidades o presuntas irregularidades o anomalías, se investigue con un objetivo, que es conocer con rigor y solvencia lo que ha ocurrido. Ahora, el uso de otros mecanismos para montar circos y tener titulares diarios, pues mire usted, si tenemos que concentrarnos en que sepamos la verdad. El caso de los ERE, la comisión de investigación nosotros lo dejamos muy claro. Nosotros quisimos la comisión de investigación porque sin eso no había acuerdo de gobierno. Gracias a la iniciativa de Izquierda Unida hubo un verano trabajando con la comisión de investigación, se sacaron conclusiones y nunca me cansaré de repetirlo. Izquierda Unida tuvo unas conclusiones y el Partido Socialista y el Partido Popular votaron en contra. Mensaje que en definitiva usted lanza para conciliar quizá la confianza rota con, evidentemente desde el convencimiento de lo que está diciendo, pero la confianza rota con los socios de gobierno del PSOE, después de una crisis de gobierno desatada evidentemente por el reloj de la familia de la Corral Utopía. La presidenta de la Junta de Andalucía dijo que pensó en romper el pacto de gobierno durante esas 48 horas. ¿Usted también? Yo no pensaba en romper. ¿Y entonces por qué ha dicho usted hoy el efecto más? Cuando dice, cuidado con el efecto más de adelantar elecciones... No mezclemos las cosas. Una, la crisis de la Corrala... Porque usted todavía teme que pueda haber adelanto electoral. No, que va. Mire,
Yo quiero un poco abordar esto desde dos puntos de vista. Permítame la deliberación, pero me parece oportuno el detalle. Por un lado, nosotros hablamos de que cuando se publicó el decreto, que nunca tenía que haberse publicado en Boja, nosotros dijimos, aquí hay una suspensión del acuerdo político, que solamente se va a levantar cuando se derogara el decreto. Y así se hizo y se cerró. Desde ese punto de vista, nosotros lo que sí demostramos es, primero, nos movemos por una ética de la convicción. Nosotros teníamos claro, porque lo tenemos y porque se ha demostrado, que la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda fue impecable y, por tanto, desde esa actuación nosotros actuamos con absoluta coherencia y a nosotros no nos mueve estar a cualquier precio en el Gobierno, sino desde la coherencia y desde la convicción. Desde la convicción y de la seguridad de haber actuado correctamente. Y en segundo lugar, otra cosa es que cuando habla de agotar la legislatura, nosotros no hemos entrado en el Gobierno para estar 4 años, porque hay un acuerdo programático que tenemos que cumplir y somos gente muy seria. Yo no soy presidente de la Junta de Andalucía todavía, ni estoy en el Gobierno, pero desde el punto de vista político nuestra voluntad es agotarla. Y lo único que hice es una reflexión, que sí es verdad, la constatación de una realidad, es decir, la gente, si se rompe, a la sociedad andaluza hay que explicarla. Si nosotros tenemos diferencias políticas, pues evidentemente, usted imagínese que no se hubiera publicado de nuevo el decreto, pues no se habría cerrado la crisis de gobierno, obviamente. Pero el efecto más es un efecto muy llamativo de alguien que pensó que era el momento oportuno para adelantar unas elecciones y la sociedad catalana le dijo, mire usted ha jugado con intereses absolutamente particulares y donde tenía 60 diputados le pasó a 47, ¿no? Pero más allá de las consecuencias del efecto más, ¿usted por qué lo dice? ¿Porque sigue sospechando de que puede haber ruptura de pacto? No. Porque usted ha dicho, sin embargo, el pacto de gobierno hoy lo ve más fuerte que nunca y con más convencidos que nunca. Quiero decir, yo podía haber dicho, oiga, pues ya veremos y tal. Yo me he lanzado a la piscina diciendo que no va a haber elecciones anticipadas. ¿Usted se siente más fuerte que nunca dentro de la organización? Sí. ¿Por qué? Porque creo ¿Ha que recibido el respaldo que necesitaba en ese momento? Muy respaldado. Siempre me he sentido muy respaldado. ¿Pero por qué? ¿Porque hay dos izquierdas unidas? No. No hay dos izquierdas unidas. Esas son las cosas que vosotros os dedicáis a fomentar en modo alguno. Dicen que hay un perfil más institucional, más moderado de Izquierda Unida y otro más... Más institucional que yo en Izquierda Unida hay poca gente en mi trayectoria profesional y después política. No, lo que hay es un proyecto político y una búsqueda de la coherencia y después yo tengo que decir que me he sentido profundamente apoyado. Desde los consejeros hasta los militantes de las asambleas, que muchos de ellos han enviado mensajes de ánimo, resoluciones y tal, de apoyo a las actuaciones. Y yo creo que el actuar en función de las convicciones, se lo digo mucho a José Antonio Castro, el portavoz parlamentario, actuar desde la ética de la convicción nos fortalece siempre. Y yo creo que por eso nos sentimos fortalecidos. Permítame, para terminar este bloque, que le haga una última pregunta, precisamente apoyándome en una de sus reflexiones. No sé si ha tenido usted un desliz o lo ha traicionado el subconsciente, porque usted ha dicho que no es presidente de la Junta de Andalucía todavía, ni está en el Gobierno. ¿Usted quiere entrar en el Gobierno de Andalucía, en esta legislatura? En esta legislatura yo quiero que los consejeros que le están haciendo un trabajo magnífico, extraordinario, que están cumpliendo con el programa, están desarrollando una actuación de solvencia, de cercanía, de rigor extraordinaria. Nosotros queremos que agoten la legislatura. Yo se lo digo muy claro. Nuestro objetivo político es que los consejeros que entraron en el Gobierno el 8 de mayo de 2012 terminen en 2016. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en tan solo 3 minutos con Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, y ya se incorporan los 4 tertulianos, los 4 periodistas que van a preguntar al líder de Izquierda Unida. Seguimos esta noche a por todas con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. El próximo 25 de mayo, elecciones europeas. Ustedes dijeron que después del 25 de mayo, después de las elecciones europeas, iban a nombrar el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Cuándo Izquierda Unida le va a nombrar a usted candidato? Bueno, a mí o a quien se presente, ¿no? Y gane, porque una cosa muy importante es que lo que vamos a iniciar el proceso de consulta. No se olvide que Izquierda Unida no decide candidato por una dirección de 10 o 12 personas que deciden que sea yo o que sea cualquiera. Se va a hacer a través de una consulta de las asambleas que está un procedimiento muy definido en el estatuto, pero lo vamos a abordar inmediatamente después de la europea. Usted sí se va a presentar, usted sí va a poner pero su yo siempre he candidatura dicho encima de la mesa. que ser coordinador general es tener papeletas para presentarse de candidato. De hecho, no es la constatación de una historia. Ya tenemos unos cuantos años en Izquierda Unida, ¿no? Desde el 86. En todas las ocasiones, excepto en una, que hubo,
se presentó el que era coordinador de Izquierda Unida. Y ser coordinador de Izquierda Unida lleva que sea probable ser candidato. Pero el proceso tiene que ser participado y tiene que ser con el concurso de la gente. Queremos hacer un debate político. No creo que haya sorpresa. Aquí ha habido 4 dirigentes de Izquierda Unida: Elena Cortés, José Manuel Mariscal, José Antonio Castro y Diego Valdera. Los 4 me han dicho que el candidato es usted. Bueno, pues ¿O tiene que ser usted? Eso, pues, sí, yo ya le digo, ya he mostrado mi disponibilidad, ¿no? Así que... No habrá sorpresa. Yo creo que va a ser un proceso muy natural. Bueno, a continuación van a ser 4 periodistas los que se incorporen a esta entrevista y le pregunten. Fernando, Vicente, buenas noches, bienvenido. Ángela Cañal, buenas noches. Igualmente, Antonio Bendaño. Hola, buenas Elena noches. Manzano, buenas noches. Bueno, pues todo vuestro. Bueno, pues yo voy a empezar por una cosa que me sorprendió ayer en la televisión haciendo zapping. No me acuerdo exactamente a qué hora, pero sí sé que era en una cadena que es de la Iglesia o controlada por la Iglesia, que es 3DTV, y era un antecesor suyo que se llama Luis Carlos Rejón, que ocupó el cargo de máximo responsable de Izquierda Unida en Andalucía. Y hizo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención porque hizo cálculos políticos, de esos que tanto le gustaron a él y le llevaron a la pinza y luego tuvieron los resultados que tuvieron. Pero él decía que Izquierda Unida tenía ahora la ocasión de aceptar la comisión de investigación por el caso de los fondos de formación y de esa manera distanciarse de cara a las elecciones ya claramente del partido. Me gustaría que le respondiera a Luis Carlos Rejón. Bueno, yo no respondo específicamente a nadie, simplemente a la reflexión que usted hace. Nosotros queremos saber la verdad de cuántas anomalías y, desde luego, somos y vamos a seguir implacables con la corrupción. Y en ese sentido, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de transparencia tiene una parte retrospectiva, que es lo que ha ocurrido en anteriores gobiernos y que, por tanto, al tratarse de recursos públicos, tiene que abordarse sin atajos. Y por otro lado, la prospectiva, que es la obligación que tiene el Gobierno, que apoya a Izquierda Unida, de establecer un marco mucho más duro y contundente de transparencia y de evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Ya se está avanzando. Cuando se habla de la necesidad de la comisión de investigación, yo digo, nosotros hicimos la comisión de investigación de los ERE. Y se hizo porque Izquierda Unida lo propuso, por 2 razones. Una, porque la anterior legislatura, cuando la pedimos, no fue posible porque el PSOE tenía mayoría absoluta y la rechazó. Y 2, porque el Partido Popular apoyará todas las comisiones de investigación en Andalucía, pero en Madrid las niega todas. Todavía estamos esperando comisión de investigación sobre Bankia y Gürtel. Y 3, nosotros abordamos la comisión de investigación. Hubo un verano entero. Llegaron expresidentes de la Junta, todas aquellas personas que decidieron los grupos parlamentarios. Sacamos conclusiones. Y el Partido Socialista y el Partido Popular rechazaron las conclusiones. Pero nosotros las tenemos, por cierto. Todavía no han sido superadas por la instrucción de la jueza Alaya. Y nosotros queríamos que se supiera la verdad de lo ERE y queremos que se sepa. Y también queremos que se sepa si hay la irregularidad sobre la actividad de formación. ¿Qué cambio ha habido? Que antes había había gobiernos que cuando salían estas anomalías se encerraban y decían que eran conspiraciones judeo-masónicas poco menos. Y ahora hay un gobierno en el que está Izquierda Unida que dice que se investigue, que lleva 7 meses investigando no solo lo que ha salido filtrado, que esa otra, sino todas las actuaciones. Y como eso va a contribuir a saber la verdad, lo veremos en las conclusiones. Y por tanto actuar en función de ese análisis. Porque lo que queremos saber es que se sepa la verdad y el mejor mecanismo. También hay que abordar el papel fundamental que debe tener la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene un trabajo riguroso, contrastado, muy profesional, que permite trabajar con el sosiego, pero también con la contundencia sobre las actuaciones llevadas y la fiscalización de actuaciones vinculadas a ayuda a empresas, etcétera, etcétera. También es otro mecanismo para saber la verdad. Y la comisión de investigación, que también es un mecanismo para saber la verdad, también está ahí y nunca se puede cerrar a ella. Eso es evidente. Pero sí tenemos que aprender de los procesos para saber los que se utilizan de manera perversa para hacer todo un circo que impide conocer con profundidad la investigación, porque tú no puedes hacer un circo en una comisión de investigación y al final rechazar las conclusiones que te llevan a saber la responsabilidad. Eso es una frivolidad en la que ha caído el Partido Popular. Y nosotros lo que queremos es saber la verdad, y además se va a saber, ¿eh? Pero no les quepa la menor duda que con Izquierda Unida del Gobierno se va a saber la verdad si es que hay anomalías e irregularidades sobre la ayuda a la formación o la ayuda a la empresa.
Pero independientemente de eso, en el comentario que hacía Luis Carlos Rejón había un cálculo político. Es decir, está hablando de que va pasando la legislatura y tendrá que llegar el momento en el que Izquierda Unida tendrá que separarse de su actual socio de gobierno. En el gobierno. Y él iba por ese cálculo, Fernando, por ese cálculo político. Ya he dicho al principio que él además utilizó ese tipo de cálculos políticos, es el que estableció la pinza, hizo una coalición con la Alianza Popular para hacerle imposible la vida a la Junta, que acabó con un desastre electoral para ambos. Es decir, yo lo que les preguntaba era más por esa parte política. Bien, nosotros no vamos a hacer cálculos políticos a la hora de gestionar el gobierno. A nosotros nos parece que quien aplica en el gobierno cortoplacismo comete un error. Y no somos nosotros los que estamos aplicando cortoplacismo. Y hay otras partes que creo que cometen un error cuando establecen una táctica muy cortoplacista a la hora de abordar determinadas decisiones. Porque el gobierno de Andalucía es muy importante. Es muy importante. Es que estamos gobernando la comunidad más poblada de España. Tú no puedes abordar un gobierno de 4 años de una forma seria, con una situación económica como la que está, donde las preocupaciones de la gente cuando se levanta no es qué dice Periquito y qué dice Menganito, que hay mucha endogamia en el debate político, que no sale de Sevilla, y las preocupaciones son el empleo, que es la principal concentración de energía que tenemos que hacer. Por tanto, eso de cálculo político, yo a lo mejor soy muy mal calculador político, pero tengo muy claras las prioridades, que es ser útil a la gente. Y en esa utilidad a la gente estamos en un gobierno, pero hemos demostrado, con mucha pedagogía y a pesar del escepticismo de muchos, que estar en el gobierno no significa tener que estar de acuerdo con quien tú gobiernas. Tenemos que aprender la cultura de la coalición. Y una cultura de la coalición, que es una cultura de la coalición entre dos partidos, que tienen autonomía, tienen diferencias, pero que se ponen de acuerdo en un ámbito programático. Y que eso no te hace perder, en fin, tu visión estratégica de las cosas. Y por otro lado, yo creo que es muy importante que sigamos haciendo cumplir el programa electoral. Y yo, sinceramente, en el debate europeo, a mí no me constriñe en modo alguno y de ninguna forma a la hora de lanzar nuestra propuesta de apoyo electoral de la sociedad andaluza el estar en un gobierno andaluz, porque estamos con un acuerdo programático que hay que cumplir por ambos, pero eso no quita que nosotros abordemos las críticas que consideremos a los que han actuado, pues bueno, en la complicidad con las políticas europeas que nos han llevado a este desastre, ¿no? Yo le quiero preguntar por el caso de la Corral a la Utopía en Sevilla, por el realojo que causó en la crisis de gobierno con sus socios, con el PSOE. Esta mañana en el desayuno informativo le han preguntado por su relación con Diego Valderas, con el vicepresidente de la Junta. Usted ha dicho que es muy buena, que es excelente, pero yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo con la postura que ha adoptado Diego Valderas en esta crisis de gobierno. Hay quien apunta a la posibilidad de que él haya podido estar un poco más cercano a la parte socialista del gobierno, muy tibio con la defensa férrea que Izquierda Unida ha hecho de la necesidad de realojar a todas Diego las Valderas familias. ha estado con su coordinador en todo este proceso. Ha estado detrás de su coordinador en la definición de la estrategia que se ha llevado aquí, con la lealtad que a él le caracteriza permanentemente. Por tanto, en ese sentido, yo lo he dicho antes a Fernando, yo sinceramente me he sentido más respaldado que nunca en una situación complicada donde en el análisis político que hacíamos en las reuniones, porque aquí no se decide unilateralmente, usted sabe que Izquierda Unida, en fin, funcionamos bastante democráticamente, y yo no me he sentido en modo alguno que él ha estado con la dirección política y sin matices además. En este caso, si se volviera a repetir la situación, ¿Izquierda Unida volvería a actuar de la misma manera? ¿Han hablado de cómo actuar en futuros casos con sus socios socialistas para poder evitar otra crisis? Pero actuar de la misma manera es que Izquierda Unida actuó como conforme a norma. Lo hemos defendido siempre, no Izquierda Unida, la Consejería de Fomento y Vivienda. Y además se ha demostrado. Y además agradezco, Elena, que por fin ya se hable de realojo, porque nosotros observamos, y una reflexión, en fin, que hago con vosotros, que sois periodistas, aquí no se escuchaba, aquí se hablaba de adjudicación de vivienda, de conflicto competencial con gente que estaba en la lista, en un tema tan delicado como este, y aquí había periodistas que les decíamos que era un realojo transitorio, y se lo enseñábamos en las resoluciones, y se seguía hablando de competencia de adjudicación de vivienda. A mí me parece eso tan injusto, que me alegro que, no me refiero a ti ni mucho menos, pero me alegro que se reconozca que lo que ha hecho la Consejería de Fomento y Vivienda era un mandato, el cumplimiento de un mandato judicial, de un auto que dice hay que desalojar a familias, pero hay que realojarla y las administraciones tienen que buscarse la vida.
y no 17 o 22, 300 familias que diga un juez que hay que realojar porque está en una situación de exclusión social o de menores, 300 familias que tienen que romperse la cabeza los ayuntamientos, la comunidad autónoma, el gobierno central para encontrar una solución. Y por otro lado, una solución que es de carácter transitorio y que es un realojo que no tiene nada que ver con una adjudicación de vivienda. Y yo creo que se ha actuado como dijimos, como hemos pensado, y esa es una tesis que yo he defendido desde el primer momento, hemos actuado con toda legalidad, impecablemente. Y como se ha actuado impecablemente, no tenemos que rectificar. Y por eso el decreto que se aprobó se derogó. ¿No tiene un cierto temor de que ahora que la pelota está en el tejado municipal, pues bueno, que los informes municipales puedan rebajar las expectativas de cara a esos realojos de esas personas? El Estado, un Estado serio, tiene que funcionar con la confianza de los técnicos que hagan el informe. Como, quiero decir, una familia que no tiene vivienda, que no tiene dónde dormir, eso no hay, es decir, eso no se puede modificar. Yo creo que, vamos, los informes de los técnicos tendríamos que analizarlo, pero estamos hablando de informes que van a estar en el foco de la sociedad andaluza y donde no hay duda ninguna. Es que son, vamos a ver, a mí me parece, de verdad, la reflexión que se está haciendo, poniendo el foco en familias que en su mayoría no tienen dónde dormir, porque no hay dudas sobre esas familias que se han realojado. La prueba está que las 8 familias siguen en sus casas, en estas viviendas con carácter transitorio. Y si hubiera habido ese día 17 viviendas, 17 familias que habrían entrado. Pero no hay que olvidar 2 cosas. ¿Cuál es el origen de este conflicto? El primero, que cuando, después de 23 meses en la Corrala, el día antes de cerrarse un acuerdo entre Ibercaja y Junta de Andalucía, la delegación del Gobierno del Partido Popular revienta con el desalojo, porque podía haberlo hecho el 25 de febrero, que fue cuando salió el auto, y sin embargo hubo un acuerdo implícito de todas las administraciones por resolverlo. Ha habido un interés del Partido Popular en que esto no saliera bien, no estaban dispuestos a que saliera bien. Y en segundo lugar, cuando la Consejería de Fomento y Vivienda, que es una consejería que cuando empieza este Gobierno tenía en su haber 600 viviendas vacías y ahora no tiene ninguna, y había 600 viviendas vacías y se procedió a un proceso de alquiler a precio asequible, tenía 10 viviendas, proyectó 8 para dejar 2 en caso excepcional también de realojo, de incendio, de casa en ruina, en fin, y le pide al Ayuntamiento 9. El Ayuntamiento de Sevilla tiene 528 viviendas vacías. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Sevilla con 528 viviendas vacías, habiendo 334 familias en Sevilla con una necesidad urgente habitacional? ¿De qué estamos hablando? Y el Ayuntamiento de Sevilla no responde satisfactoriamente ni ofrece esas viviendas, porque si lo hubiera ofrecido, que son viviendas con carácter transitorio, se le ofreció o cesión gratuita o recompensada económicamente, pues no tendríamos ningún conflicto. Y estamos hablando de un derecho de la vivienda, de un conflicto social profundo, de situaciones de exclusión social y de voluntades por resolver, en el caso de la Consejería de Fomento y Vivienda, y voluntades por reventar, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla. En este sentido, lo que estaba preguntando Antonio, a futuro, hay 8 familias que ahora mismo han sido realojadas en pisos de la Junta. Hay otras 9 que hubo un compromiso de estudiar la situación. No sé ahora mismo en qué situación están esas familias y dónde están. Y sobre todo la cuestión es si el Ayuntamiento, con los informes de los técnicos que se encarguen, determina que parte de esas 8 familias no entrarían en los criterios de exclusión. Establecemos, la Consejería de Fomento asumiría esos informes. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Vamos a ver los informes. Vamos a ver si el Ayuntamiento ya hace los informes, que además estamos ante un tema de urgencia, de absoluta urgencia, y yo creo que en un hecho de mínima lealtad institucional el Ayuntamiento de Sevilla tiene que emitir los informes cuanto antes. Yo confío en que lo vaya a hacer pronto, mañana, pasado, cuanto antes, porque estamos hablando de una situación de urgencia que se tiene que aclarar además. Y evidentemente la
la confianza sobre los técnicos de servicios sociales, como tiene que ser en un profesional que va a hacer su trabajo bien. No podríamos presumir en una organización o en un Estado con sospechas previas, ¿no? En principio no hay razones para que no lo hagan bien. No, me gustaría volver a uno de los temas que le planteaba antes Fernando. Yo comparto el análisis que usted hace de que los adelantos electorales que no están suficientemente justificados los carga el diablo, ¿no? Como sabe gente como Mas o supo Chirac en su momento y demás, ¿no? Pero me da la impresión de que el convencimiento que ustedes tienen de agotar la legislatura contrasta un poco con unas ciertas sospechas que tendrían ustedes de que sus socios están más manejando esos escenarios de adelanto. Yo creo que más claro no hemos podido ser, Antonio. Hemos dicho, nosotros apostamos por agotar la legislatura. No, queremos cumplir. Le pregunto por sus primos del gobierno. Pues los socios de gobierno que consideren lo que quieran. Ellos han declarado públicamente que quieren agotar la legislatura, y yo creo que tenemos que dejarnos de estas zarandajas y estar trabajando en lo que hay que trabajar. Pues ya vendrán los problemas o decisiones que se tomen, pero la voluntad tiene que ser la que tuvimos al principio de la legislatura, que es agotar. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en que este gobierno cumpla con lo que dice, desarrolle política de salida de la crisis diferente al resto del país, demostremos ante el resto del país, no solo también, y también ante Andalucía, que se pueden hacer las cosas de otra forma y que estas formas son exitosas, porque trasciende el resultado de las políticas en Andalucía al propio territorio. Y desde esa conciencia nosotros tenemos ese sentido de responsabilidad. Hay mucha gente con esperanza de que este gobierno salga adelante. Andalucía es una comunidad muy importante. Izquierda Unida es la primera vez que gobierna y está gobernando con mucho rigor y solvencia. Es un gobierno que tiene las manos encima de la mesa. Las anomalías e irregularidades que surgen cada día o cada semana son de gobiernos anteriores. Por tanto, estamos con una voluntad de construcción de una política diferente. Y desde ese reto yo lo tengo muy claro. Podría haber sido más prudente, podría ser... No, yo digo, nosotros tenemos que seguir trabajando desde la perspectiva de agotar, de cumplir el calendario legislativo, de hacer políticas que estimulen la creación de empleo, de seguir protegiendo los servicios básicos y públicos. Y porque ya lo hemos dicho, Izquierda Unida no está en el gobierno para decir que está en el gobierno. Izquierda Unida no es neutral, tiene muy claras sus prioridades, quiere defender la educación pública, la sanidad universal, quiere potenciar y defender un sistema público que es fundamental para la gente que menos tiene, quiere defender los derechos de la ciudadanía, y cuando hablo de derechos de ciudadanía, de toda, y en esa prioridad estamos. Y desde esa reflexión, quien tenga otras opiniones que las diga, pero no hay sospecha, hay una clara voluntad de estar trabajando, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero también es verdad que en conflictos nosotros, mire usted, el conflicto que ocurrió la semana pasada, no vamos a estar en el gobierno por estar en el gobierno. Se cometió una situación anómala que no procedía al acuerdo que tenemos, y hasta que no se normalizó... ¿Ni ha dejado secuelas en el gobierno esa crisis? No, hay voluntad de que no. Porque hay voluntad y hay responsabilidad que tiremos para adelante, ¿no? ¿Cuál es su relación con la presidenta de la Junta? Esa es la pregunta de todos los días. Sí, porque tiene interés, evidentemente. La que actuó de una manera que a Izquierda Unida no le satisfizo fue la presidenta de la Junta con ese decreto. No sé si en el sentido que pregunta Antonio, eso ha podido un poco quebrar las relaciones. Que no se pueden quebrar, porque estamos en coalición, estamos en un gobierno. Digo la suya personal con la presidenta de la Junta de Andalucía. No se puede, eso es una frivolidad, no se puede. Es que nosotros somos representantes de dos organizaciones políticas que están sosteniendo el gobierno más poblado de España, y por tanto desde esa responsabilidad tenemos que actuar. Lo demás es en esa relación frivolidad. De gobierno de coalición que decía antes, que hay que aprender a gobernar en coalición. Hoy se ha producido, yo no sé si estoy equivocado, una cosa que me ha llamado la atención en el Parlamento de Andalucía, la Comisión de Agricultura, en la que a mí me ha dado la impresión de que Ignacio García, que es el diputado que iba a preguntar por el tema de Deóleo, que para mí es clave en Andalucía, una tragedia. Efectivamente, pues le ha hecho una propuesta a la consejera que yo creo que la ha pillado totalmente fuera de campo. Le ha propuesto que la agencia IDEA ponga dinero, entiendo, porque para eso es la agencia IDEA, financie la creación de un pool de cooperativas andaluzas es decir, esto se convierte, por lo tanto, en un tema de gobierno que sale desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
pero que no parece que se hubiera hablado antes con esa misma consejera o con ese gobierno andaluz. Pero tenemos, es decir, eso es gobernar de una manera un poco rara, ¿no? Quiero decir, sorprender al gobierno con propuestas... No, porque en el gobierno se tiene muy claro, en las dos fuerzas políticas se tiene muy claro cuál es la postura con De Oleo. Es una tragedia, es decir, cuando estamos hablando de nuevo modelo económico y uno de los sectores más importantes en la economía andaluza, que es el agroindustrial, la única empresa que tiene capacidad de distribución de aceite o de oliva, donde el 75% de la producción se escapa a Italia y el valor añadido sale de nuestra frontera, que una empresa como De Oleo pierda, es decir, entre un fondo de inversión británico que tiene el arraigo, en fin, que todos sabemos que es lo que hemos aprendido en otras ocasiones y no se puede repetir, también con la industrialización, que es empresas que se sitúan por el estímulo de la ayuda y cuando desaparece la ayuda desaparecen las empresas. Bueno, esto hay que abordarlo y tenemos la voluntad, las dos fuerzas políticas apoyamos a la consejera de Agricultura para buscar fórmulas y reivindicar en el Gobierno central el apoyo del SEPE a De Oleo, y en esa voluntad, independientemente de las fórmulas que pudieran hacerse, está el núcleo central de nuestra política, que es totalmente coincidente. Sí, pero yo no me refería, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, efectivamente, es una empresa financiera, va a buscar maximizar el beneficio para sus inversores, un fondo de inversión, no estamos hablando de aceiteros. Pero yo lo que hablaba no era tanto del caso concreto de Oleo, que me parece efectivamente importantísimo, sino de cómo se gobierna desde Izquierda Unida y el PSOE. Es decir, si ¿sabía la consejera previamente que se le iba a hacer esa propuesta en el Parlamento o no? No lo desconozco. Lo que sí tenemos que, es decir, todos tenemos que aprender. Estamos en una experiencia inédita, pero no me dirá usted que en las previsiones que había en los medios de comunicación, en sectores de la sociedad andaluza, sobre la duración de este gobierno, se han incumplido todas. Yo decía hace poco, tiene usted razón. Aquí ha habido mucha Casandra frustrada. Ustedes saben lo de Casandra, ¿no? Que la pobre era magnífica en las profecías, pero nadie le echaba cuenta entre ellas. Bueno, pues aquí mucha gente quería acertar, le echaban cuenta, pero nunca acertaba. Es decir, una Casandra invertida, por decirlo de alguna forma. Y decían, no, pues esto no dura más de 6 meses. Los de Izquierda Unida no están acostumbrados a gobernar. ¿Cómo que no estamos acostumbrados a gobernar? Si no hemos cambiado de gobierno, si seguimos con los mismos consejeros. ¿Qué digo consejeros? Los mismos consejeros, los mismos viceconsejeros, los mismos directores generales y directoras generales. Solamente un cambio, que ha sido el mío y por voluntad propia cuando fui nombrado coordinador general. ¿Qué me dicen sobre estabilidad? Que se lo pregunten a otros, que han cambiado presidente de gobierno o consejero. Pero no quiero decir esto. Es que a lo largo del desarrollo de este gobierno, pues no se va a superar el primer presupuesto. Bueno, se ha superado, pero el segundo, bueno, pues ya llevamos 2 presupuestos. Pero les ha costado. Vamos a ver, es que estamos en un contexto de crisis. Sería una irresponsabilidad aprobar unos presupuestos en un contexto de dificultad, con un gobierno central ahogándonos, en el que reducen, sobre el plan de ajuste de hace 2 años, reducen 1.220 millones de euros menos a Andalucía. Y con eso, nosotros, en lugar de hacer caso a Montoro, que nos dice, oiga, le reducimos transferencias y le obligamos a una política de déficit mayor, consiga liquidez a través de la privatización, lo tiene muy fácil como en Madrid, etcétera. Liquide televisiones, privatice hospitales y privatice centros de salud y obtiene rédito, y nosotros nos negamos. Nosotros nos negamos a que con la salud se haga negocio. Y en ese contexto de dificultad sería una frivolidad que aprobáramos los presupuestos como si fuera una fiesta. Venga, última pregunta, Ángela. Sí, yo le he escuchado decir varias veces después de esta crisis que el gobierno de coalición sale fortalecido de esta situación, incluso que usted personalmente como líder también se siente más fuerte que nunca, se lo escuché en alguna entrevista. ¿Eso en qué medida esa fortaleza que Izquierda Unida dice que ha ganado con esta crisis puede trasladarse al Gobierno? Es decir, algunas de las medidas de Izquierda Unida, algunas de las propuestas que ahora parecía que se habían quedado un poquito aparcadas, hablo, pues, por ejemplo, del impuesto de grandes superficies o de la propuesta del agua y de la luz, ¿las va a volver a poner Izquierda Unida sobre la mesa para apretar más en esta situación nueva? El mejor funcionamiento de este Gobierno es poniéndose en marcha a tope en la iniciativa legislativa y en normas que esté en favor de la mayoría social. Yo he dicho esta mañana algo que para mí es fundamental, ¿no? A lo mejor no para otros, pero este Gobierno tiene sentido si sigue al servicio de las personas.
Y esa es la prueba del algodón de este gobierno. Y nosotros nos movemos por convicción política y por una adecuación a eso. Somos instrumento para la gente. Hemos demostrado que nosotros, el gobierno lo tenemos, pero no sé, nosotros no nos mueve el estar por los sillones a la hora de abordar un conflicto, que lo ha habido, y serio además. Pero desde esa convicción, lo mejor que puede hacer el gobierno es concentrarse en tantas iniciativas de las que nosotros no hemos renunciado nunca y en las que son de obligado cumplimiento, que están escritos negro sobre blanco en el acuerdo programático. Estamos hablando de Ley Integral de Agricultura, de la ley sobre banca pública, por cierto, que también hubo escepticismo sobre aquí no se va a llegar a conclusiones. Bueno, pues lo han llegado a anunciado, conclusiones. pero daba la impresión de que se habían resignado un poquito a que se quedara un poco al margen, ¿no? No, ¿el qué? ¿La banca pública? No, hablo, por ejemplo, del impuesto de grandes superficies. No lo algunas otras hemos medidas. rechazado y vamos a seguir abordándolo. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida. Se nos ha acabado el tiempo. Le hemos invitado en otras ocasiones cuando fue nombrado coordinador, cuando empezó el periodo de sesiones. Ahora, después de la crisis de gobierno, le vamos a invitar en 2 o 3 meses cuando se haya el candidato. ¿De acuerdo? Ya se verá. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, Antonio Maillo. Volvemos en tan solo 3 minutos y analizamos la actualidad con Fernando Vicente, con Ángela Cañal, con Elena Manzano y con Antonio Avendaño, aquí en A por Todas.